¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Emprende Valor en Vivo. Gracias por seguirnos. Como siempre, gracias a Sandra de que nos ve desde la ciudad de Tacna. Gracias por tu saludo. Gracias por los consejos que nos... Gracias, Sandra, por seguirnos y por acompañarnos esta noche. También queremos agradecerle a todos los que están siguiendo la transmisión en nuestras diferentes plataformas. Como ustedes saben, nosotros transmitimos a través del YouTube, a través del Facebook y del Twitter. Así que te puedes conectar y puedes avisar a tu comunidad que se pueden conectar con nosotros a través de este medio. Hoy tenemos una reunión súper especial. Solo quiero hacer referencia a algunos temas que estamos dando y que quiero que tú lo agendes. Como sabes, el día de ayer hemos estado hablando de marca personal, del branding. Estuvimos con Viviana Morales. Si tú no has visto este video, te animo a que ayer lunes lo hemos tenido la entrevista. El día de mañana vamos a estar con José Oliveira hablando de franquicias, cómo crear una franquicia. Mañana a las 7, el día miércoles, el día jueves vamos a estar hablando cómo el poder de LinkedIn para los negocios. Vamos a estar hablando ahí con Martín Cerro. Y el día viernes vamos a estar conmigo para hablar sobre la estrategia de oro, mi oro. Así que, pero hoy día nos toca hablar de un tema que me parece que es básico, importante, importantísimo para todos los que estamos desarrollando una carrera profesional, los que estamos liderando negocios, porque la inteligencia emocional es clave al gestionar nuestras emociones. Es por ello que hoy día hemos invitado a la licenciada Claudia Kledermacher, directora y Leadership Development Coach en SECA Consultoría y Coaching Argentina. Ella tiene muchos años haciendo coaching para ejecutivos, empresarios, y ella conoce realmente cómo poder nosotros gestionar mejor nuestras emociones. Y sin más, le voy a dar la bienvenida a Claudia. Así que bienvenida, Claudia. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Pedro? Y toda tu audiencia. Aprovecho para saludar a todos los que te siguen, que por lo que entiendo son cada vez más. Así que me alegro mucho. Gracias, Claudia. Claro. Y también a ti, porque de hecho tú estás siendo conocida por este lado y estamos así un Me está poco. llevando a la fama, me está llevando a la fama, Pedro, mirá. Está muy bien. Bueno, el responsable de todo es Gabriel. Correcto, correcto. Bueno, para los que no saben, Gabriel es su esposo. Él dirige una empresa que se llama Zipi. También lo entrevisté. Es muy Correcto. interesante su propuesta de logística en Argentina. Búscalo el video. También hay una entrevista con Gabriel. Bueno, pero sin más, vamos a lo nuestro. Tú sabes que el tema de las emociones, creo que hoy día con la pandemia se han vuelto un poco como que lo tenemos más a la mano, no más cercano. Creo que un sentimiento, una emoción que creo que hoy día nos mueve, nos está embargando mucho es el miedo, ¿no? El miedo a contagiarme, el miedo a la vacuna, el miedo, y el miedo se ha instalado en nuestra sociedad tanto que hoy día nuestras relaciones tratamos de mantenernos la distancia social, ando con mi mascarilla para que no me contacte con otro, etcétera, etcétera. Tengo miedo, ¿no? Y el miedo, algunos lo han llevado a no moverse de sus casas. Hay gente que sale muy Exactamente. poco porque no quiere contaminarse. Entonces, ¿cómo podemos comenzar a gestionar nuestras emociones en medio de esta situación de pandemia que vivimos, estimada Claudia? Bueno, el tema del COVID es un tema bastante complicado. Claramente, de hecho, es el desafío de la humanidad en este siglo XXI. De hecho, bueno, ya vamos, Europa la... ¡Ay, qué linda Ángela! Besitos. Eh, Ángela, gracias por tu saludo. Dice, qué lindo verte, Claudia. Eres una genia total. Te admiro cantidades como persona y como profesional. Gracias, Ángela. Muy lindo, es ahí está, aparece el club de fans. Este, bueno, a ver, lo que sucede con el COVID, como decíamos recién, en Europa ya están padeciendo el cierre de fronteras y bueno, está llegando la segunda ola del virus. Nosotros espero que tengamos la suerte y la bendición de recibir la vacuna a tiempo como para prevenir, digamos, esta segunda ola.
Más allá de eso, digamos, el miedo como una de las 6 emociones básicas de las cuales hablamos cuando hablamos de inteligencia emocional, a partir de Daniel Goleman, como conversábamos recién en el backstage. El miedo, todas las emociones, digamos, no hay emociones buenas, no hay emociones malas, todas las emociones son importantes, son fundamentales para la preservación de la especie humana en el planeta, y son las que nos han permitido sobrevivir en las épocas en donde el hombre, digamos, se enfrentaba con grandes bestias y grandes fieras del tamaño de los dinosaurios y de los protosaurios y demás, con lo cual todas las emociones tienen un sentido, tienen información, tienen un para qué, tienen un objetivo concreto y fundamentalmente remiten a la preservación de la especie. El miedo específicamente es una emoción que o nos paraliza, digamos, tiende a hacer dos reacciones. La parálisis, es decir, es mantenerse estático, estar en un estado de congelamiento, si se quiere, o la huida, ¿verdad? Digamos que el cerebro rápidamente hace una ecuación de fuerza y tamaño frente al dinosaurio o al oso gigante que nos va a comer y decide, digamos, lo peor que le podría pasar es paralizarse, digamos, porque en este punto el miedo coadyuvaría a que la bestia se lo comiera, digamos, al humano, pero en general el miedo tiende a eso, ¿no? A quedarnos quietos para pasar desapercibidos y eventualmente metamorfosearnos con el entorno, no hacer ruido, digamos, para no llamar la atención y zafar del ataque del otro. Y si no, la huida hiperveloz para no combatir en el sentido de que no tenemos la capacidad para vencer en esa contienda, en ese combate. A diferencia del enojo, que es una emoción que nos invita a la acción, ¿no? Más allá de esto, después en todo caso puedo nombrar cuáles son las emociones básicas, las 6 emociones básicas, de las cuales después se van a derivar todas las emociones. Lo importante es que las emociones no son ni buenas ni malas. Básicamente lo que tienen es que abren o cierran posibilidades u oportunidades para nosotros. Todas son importantes y todas traen información, ¿sí? Digamos que las emociones durante prácticamente toda la historia de la humanidad fueron bastardeadas, porque supuestamente traían información falsa que distraía. Descartes dice, los sentidos me distraen, me traen información que es falsa, ¿no? Y por eso Descartes dice, bueno, pienso ergo soy, ¿no? Digamos, en función de que soy un ser racional, y a partir de ahí toda la corriente de racionalismo, en donde lo más importante era la razón, y es evidentemente lo que nos caracteriza a los seres humanos, pero la novedad, a partir del avance de las neurociencias, es que los 3 cerebros, que obviamente no es que están en capas ni separados, sino que están permanentemente en comunicación, son el reptiliano, digamos que tiene más de 500 millones de años de antigüedad, el límbico, que tiene 200 millones de años de antigüedad, que es el de las emociones, es el cerebro de los mamíferos, y después, con tan solo jóvenes 100.000 años, está la corteza cerebral, que sería, digamos, la parte que piensa, ¿sí? La parte con la que nosotros pensamos, analizamos. Ahora, lo que se ha demostrado en los últimos años también es que el 80-90% de las decisiones que tomamos los seres humanos las tomamos con el cerebro límbico y reptiliano, es decir, con el automatismo instintivo del reptiliano, ¿sí?
que es binómico, ataque huida, tengo frío, me abrigo, tengo calor, me saco, digamos, esta cosa automática, si se quiere. Después está el límbico, que bueno, es todo lo emocional, en donde aparece todo esto de lo emocional, y pareciera ser que la mayor parte de las decisiones nosotros las tomamos en base a esos dos, entre comillas, cerebros, ¿sí? Entonces la gestión, esta novedad, digamos, de trabajar con las emociones, de gestionarlas, que no tiene nada que ver con controlar, ¿ok? Porque eso sería delirante, que aspiremos a controlar las emociones, no es a eso a lo que nos referimos, o a lo que apelamos, sino simplemente tener ciertas herramientas para poder modelarlas, modularlas, sobre todo cuando entran en escalada, ¿sí? Por ejemplo, cuando una molestia o un disgusto pasa de la bronca al enojo, del enojo a la furia, de la furia a la agresión, de la agresión a la violencia y de la violencia a matar a todo el mundo. Esa es la gradación, si se quiere, creciente de las emociones. Y que básicamente no sirven, ahí no sirven para nada, básicamente ahí son catárticas, ¿no? Hay como una furia desmedida, hay algo que se está diciendo esa persona, porque detrás de esas emociones hay un pensamiento. Y esto es todo dialéctico, ¿no? No es que primero viene el pensamiento, después viene la emoción, primero viene la emoción, después viene el pensamiento. Es dialéctico. Otra vez, la novedad es que si modificamos nuestros pensamientos, podemos modificar nuestras emociones. Y si podemos modificar nuestras emociones, podemos tal vez mejorar en cómo nos está yendo en la vida, en nuestra performance, si se quiere, en los resultados que estamos obteniendo en la vida tal cual como la estamos llevando a cabo. La responsabilidad siempre la tenemos nosotros, yo, vos, somos los líderes, digamos, más allá de todo lo que sucede alrededor. Y lo que nos trae ahora el COVID, si se quiere, es que hay un área en donde no podemos tener control sobre ello, digamos, sobre lo que sucede en esa superficie, si se quiere. Se nos escapa, es algo en lo que nosotros no podemos poner nuestra energía y gestionar ahí, ¿sí? Ese es el espacio de la incertidumbre, el espacio de lo que no sé, el espacio de lo que no conozco, el espacio que en tanto no conozco le tengo miedo, porque no sé qué tengo que hacer. Entonces, ¿qué hace la gente ante el miedo? Se queda en la casa, y al quedarse en la casa corta con todos los vínculos sociales, a medida que va transcurriendo el tiempo evita hablar por teléfono, chatear, las redes, y cada vez se va encerrando más en algunos casos, por suerte no en todos. A eso hay que poner atención, porque eso después tiende a que la gente, digamos, se va como secando, ¿no? Somos seres gregarios, los seres humanos, necesitamos a los otros, somos seres que nacimos para vivir en tribus, en comunidad, necesitamos estar con gente, conversar con otros, intercambiar, somos seres sociales. El ser humano solo se muere, digamos, ¿sí? Ahora, Claudia, quería comentarte algo y hacerte una pregunta también. Estoy viendo que al final, a veces creo para que haya un cambio, lo que tú estás comentando, creo que también sería importante primero reconocer mis emociones, porque de hecho, como tú bien lo señalas, a veces nos ponemos racionales, ¿no? Nos ponemos queriendo ser racionales, pero, pero no enfrentando las emociones, porque creo que las emociones, como tú bien dices, no son malas, pero hay que reconocer que hay momentos en los cuales yo siento pena, ¿no? Siento tristeza, tengo miedo, lo que hemos hablado, tengo alegría también.
O sea, Claro, hay emociones amor, que vivo y yo no las puedo rechazar si no tengo que no, enfrentarlas. Y como tú dices, exacto. gestionarlas. Entonces, en esta primera etapa, ¿cómo yo puedo enfrentar mis emociones? Bueno, primero aceptándolas. En lugar de enfrentarlas, es simplemente aceptar que somos seres emocionales y en tanto tal las emociones nos van a atravesar, nos van a tomar y son la respuesta a un estímulo concreto, ¿sí? Que puede ser interno o puede ser externo. La emoción no surge porque sí. A veces no sabemos de qué se trata porque el estímulo fue interno, pero el estímulo está. Y la emoción es una respuesta a ese estímulo, es fugaz. La emoción es fugaz, es contagiosa, dura poco tiempo, dura lo que dura el estímulo. Tiene una tiene como como un, digamos, un circuito, hace como un circuito ascendente, tiene un momento de cenit y después como que va bajando. El tema es cuando la emoción que se dispara pareciera ser que no tiene mucho que ver con lo que sucedió en la realidad, ¿no? Digamos, en el afuera. Entonces ahí hay algo que la persona se está diciendo que está modelando, que está generando una emoción X que no le sirve, digamos, para tomar decisiones, por ejemplo, o para tener una vida de bienestar. El momento de la gestión, digamos, son varios. Lo primero es saber que somos personas que emocionamos, tomar conciencia de cuál es la emoción que estamos en este momento, digamos, que nos está tomando. Nosotros nombramos las emociones, les ponemos un nombre, entonces distinguir. Hay gente que no sabe en qué emoción está. ¿Sí? No sé qué siento, no sé en qué emoción estoy. Bueno, es importante conocer las características, digamos, cómo respira la emoción, cómo, digamos, cuáles son las manifestaciones corporales a nivel temperatura, respiración, las hormonas que se van generando a partir de las glándulas con esas emociones, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, las expresiones faciales, ¿sí? Hay emociones que esconden otras, muchas veces el enojo esconde la tristeza, cuando uno este, rasca un poquito en el enojo, a veces está la tristeza por atrás y el enojo es un lindo disfraz, a veces pasan esas cosas con las emociones, eh, pero fundamentalmente hay dos momentos importantes una vez que ya tenemos conciencia de cuáles son las emociones, es decir, ¿en qué emoción estoy? Ok, hay dos momentos. El primero es transmutar la energía, ¿sí? Que esa emoción, si se continúa y entra en una situación en donde está tomando demasiado tiempo para lo que a mí me conviene, para lo que me viene bien a mí, lo interesante es transmutarla. ¿Por qué? Porque en un estado de emoción, tomado por la emoción, no puedo tomar ninguna decisión. ¿Por qué? Porque en cuanto más lugar ocupa, digamos, si se quiere, en el cerebro, cuantas más neuronas están encendidas, ¿sí? Por la emoción, menos espacio me queda para pensar. Entonces no hay ninguna decisión que pueda estar, que pueda tomar, digamos, con cierta objetividad, si se quiere, eh, estando embargado en una emoción. No importa cuál sea. Cuanto más esté vibrando en esa emoción en términos de gradación, menos capacidad de análisis tengo, digamos, menos espacio tiene el neocórtex ahí, digamos, no pueden todos encenderse juntos, ¿no? Eh, entonces, un primer consejo sería no tomes decisiones importantes cuando estás tomado con una emoción. Por ejemplo, una persona que está enojada está enseguecida, ¿sí? Una persona que está está llorando, está embargado en tristeza, no puede ni siquiera emitir sonido, digamos, no hay lenguaje ahí directamente, ¿verdad? Digamos que el momento donde aparece el lenguaje es cuando evocamos la emoción y ya le ponemos un sentido y es lo que llamamos el sentimiento, ¿no? Ya le ponemos un sentido, ya le ponemos lenguaje, le ponemos relato
le ponemos un cuento. Entonces, lo primero sería, bueno, transmutar la energía. ¿Cómo? Una emoción difícilmente se pueda modular con otra emoción, ¿sí? Una emoción se puede modular a través del cuerpo o se puede modular a través del lenguaje. Entonces, por ejemplo, se puede modular con actividad física, por ejemplo, el enojo se puede modular con actividad física intensa, se puede correr, se puede saltar, se puede ir a caminar. Si vamos por el lenguaje, eso sería el cuerpo, ¿no? Se puede meditar, hay gente que necesita todo lo contrario, se necesita meditar, respirar, ¿ok? Hacer un centramiento. Y de pronto, y hacer yoga, ese tipo de cosas. Y hay gente que no, que por el contrario necesita hacer actividad física muy intensa para cansarse mucho y bajar, digamos, la gradación del enojo. También hay otras instancias en donde se puede poner en juego el lenguaje, en donde se puede cantar, se puede escribir. Hay mucha gente que le sirve muchísimo para gestionar su emoción, escribir. Hablar con alguien. Hablar con alguien que está ahí para acompañarte, para escucharte, genera una excelente modulación de la emoción. Parece mentira, pero después de una conversación la persona sale muy distinta a como entró en esa conversación. Y del mismo modo, bueno, cantar, escribir, como te digo, y gritar también. Y así que bueno, la emoción se modula en el post, fundamentalmente a través del lenguaje y a través del cuerpo. También analizando en una primera instancia, pero a posteriori, qué es lo que esa emoción me está diciendo. Las emociones traen información. Es decir, ¿qué información me está trayendo esta emoción a mí? ¿No? ¿Será, por ejemplo, si me enojé, ¿no? ¿Será que siento que hay alguien que ha violado mis derechos? Que traspasó los límites de mi dignidad y de mi confianza y de mi sensación, digamos, de autoestima como ser humano. ¿Será que tengo que poner un límite? ¿Sí? ¿Será que tengo que cerrar la puerta con llave? ¿Será que tengo que aclarar ciertas cosas? ¿Será que me tengo que ir de este trabajo? Es decir, las emociones traen una información importante para analizar. Y por otra parte, lo indicado a posteriori es qué me estoy diciendo yo en el antes para que se me genere esa emoción. Digamos, ¿qué es lo que yo me estoy diciendo? ¿Qué es esto de la información, no? Si yo me digo A, me va a generar, se me va a instalar una determinada emoción. Pero si yo me digo B, si yo me digo algo diferente, y esto no quiere decir que me voy a mentir. Digamos que nunca hay una sola forma de analizar las cosas o de ver las cosas. Nosotros tendemos siempre a analizar las cosas de una sola manera, ¿no? En cuanto tenemos esta sensación de necesitamos cambiar porque lo que estoy viviendo no me está sirviendo, los resultados que obtengo no me hacen feliz, ahí es donde empiezo a pensar que puede haber otras formas de analizar lo que yo estoy analizando de una sola manera. Y la realidad es que sí, hay 100 millones de formas de analizar eso que yo analizo solamente de una manera. Es decir, eso que yo me digo, esto que está pasando es tal cosa, se puede analizar, se puede trabajar de 1000 formas diferentes. Y si yo me digo algo diferente, probablemente, altamente probable, la emoción que voy a tener es otra. Bien, excelente, Claudia. Vamos avanzando. Primero lo que tú has dicho es cómo transmuto las emociones. Y acá nos ha dado unas guías de modularlo a través del cuerpo y a través del lenguaje, has planteado. Y hay una segunda etapa que estabas hablando, ¿no? ¿Cuál era? La
El Claro, la análisis, ¿no? segunda etapa sería el análisis de la información que me trajo esa emoción y en función de ese análisis de la información, eh, no solamente voy a obtener una información bastante importante para mí, que me puede llegar a mover a tomar ciertas decisiones, sino que además me va a traer lo que yo me estoy diciendo para que esa sea la emoción que se me está instalando, ¿sí? Ese es el pensamiento. Las emociones se modulan con un pensamiento diferente. Y hay muchas formas de decirme lo que está pasando en ese momento. Yo puedo decir que lo que está pasando es tal o cual cosa, hablando como si fuera de un hecho concreto, observable, pero siempre entendemos que las miradas son subjetivas. Yo puedo mirar esta situación de esta manera y entonces voy a tener una determinada emoción, y si miro las cosas de 12 maneras diferentes, voy a tener otras emociones. ¿Correcto? Ahora, si yo me digo, esta persona me hizo esto a propósito porque en realidad lo que quiere es que a mí me vaya mal, porque me odia, porque... ¿qué emoción voy a tener? Ahora, si yo pienso que esa persona es una persona como yo, que tiene buenas intenciones y que tiene una familia y que está asustado y que lo que le pasó a él, pero no me lo dijo a mí, fue una cosa, digamos, o lo que sea, digamos, hay tantas formas de analizar los sucesos que en función de cómo yo analice esos sucesos y lo que yo me estoy diciendo de eso, es que voy a estar vibrando o no en determinada emoción. La emoción me va a abrir oportunidades o me va a cerrar oportunidades. Si me abre oportunidades y yo estoy bien y me resultan funcionales, probablemente no voy a modificar nada porque estoy bien. Es decir, vos no vas a ir al médico si estás bien, salvo para hacerte un control anual, digamos. Pero no vas a ir todos los días a ver si no tenés, si hay algo que te está detectando porque vos te sentís perfectamente. Bueno, las personas no necesitan trabajar con sus emociones si sienten que están vibrando en una vida de bienestar. El punto es cuando un día decís, bueno, la vida que estoy llevando no me gusta. Es decir, no estoy obteniendo los resultados que yo quiero. Eh, Estudio, trabajo, soy responsable y demás, y siempre me pasa lo mismo, me llevo muy mal con las personas, o me termino peleando con todos, o tengo problemas con la autoridad, o siempre termino, no sé, discutiendo con mis colegas, porque en vez de colaborar, compito. Entonces, ¿qué es lo que me estoy diciendo yo ahí en esas situaciones, ¿no? Para que pase siempre, para que la emoción en la que yo vibre siempre sea esta. Ahí hay algo que hay que modificar y que tiene que ver con lo que me digo, lo que yo estoy pensando. ¿Sí? Mi mundo privado. Mi mundo privado. Eh, y otra cosa que me parece importante, bueno, si terminemos de hablar de las emociones en todo caso y después hablamos de la gestión de la incertidumbre, que es otro tema que la Ahora, gente... y una consulta, acá en este análisis de mi emoción, que un poco como tú dices, yo lo comienzo a detectar, a analizar, ¿en ese paso se da el cambio de pensamiento o en qué momento? ¿O como consecuencia de mi análisis comienzo a Claro, cambiar de pensamiento? claro, vos fíjate que cuando hablábamos de la transmutación de la energía, concretamente, no estamos hablando todavía de la participación del pensamiento. Es decir, estamos todavía transmutando energía a través del lenguaje, a través de cantar, a través de escribir. Estamos como licuando o bajando la intensidad de la emoción, transmutando la energía para otro lado, activando el cuerpo, etcétera. El pensamiento se pone en acción en otra situación, que es cuando ya la emoción bajó. Si la emoción está alta, no puedo pensar. Lo único que tengo que hacer es que baje, 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 baje para que me deje lugar para que las neuronas vinculadas al neocórtex empiecen a activarse y pueda empezar a pensar y a intervenir con el intelecto, con mi inteligencia del otro lado, ¿sí? Del otro hemisferio. Entonces, digo, bueno, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué me pasó? ¿Qué me dije yo
para que para que la respuesta a este acontecimiento haya sido esta emoción en la cual yo vibré, que tal vez evalúo ahora de desmedida, supongamos, o no, que no se condice con el acontecimiento muchas veces, ¿no? Digamos, hay un acontecimiento X y de pronto la emoción en la que se desprende es algo que no termino de entender por qué. Bueno, entonces, ¿qué me trae esa emoción? ¿Qué información me trae? Y ahí es donde cuando analizo la información que esa emoción me trae, empiezo a entender qué fue lo que yo me dije para entrar en esa sintonía. Y probablemente esa sea la pista para decir, ¿y qué me puedo decir de distinto? ¿Y qué puedo hacer? Es como cuando vos decís, y bueno, ¿y qué puedo hacer de distinto para que me vaya bien? Si haciendo esto me va mal, o si haciendo esto no estoy obteniendo los resultados que yo quiero para mí, por más que lo hago bárbaro y que pongo mucho trabajo y mucho profesionalismo, pero no obtengo los resultados, bueno, voy a probar de otra manera, es lo mismo. Si diciéndome esto que me digo, que me genera esta emoción, que me obnubila, me cierra oportunidades, me genera cortisol, me ataca el corazón, me acelera, me puede traer un ACV, porque después están todas esas hormonas que también están vinculadas con el mundo emocional, que generan las glándulas y que también atacan a la salud física. Digamos, no es tan simple, como que somos un todo, ¿no? Hay hormonas que están ligadas a las emociones. Entonces, una persona, por ejemplo, que está todo el día enojada, o una persona que está en un estado de ánimo de resentimiento, de odio permanente, de enojo con el mundo, con todo, absolutamente con todo, que está siempre con bronca y enojado, etcétera, es una persona que está secretando un exceso de cortisol y adrenalina muy peligroso. Es decir, esa persona corre el riesgo de tener un ACV, un ataque cardíaco, digamos, no es un chiste. Es decir, su calidad de vida es baja, es mala. Es decir, no es feliz esa persona. Es necesario, digamos, se va a enfermar, concretamente. Entonces, lo interesante de esta mirada, de estos últimos tiempos, de estos últimos decenios, es que trae una apertura para todo lo que tiene que ver con la salud mental, la salud física, el cuerpo como un ser humano como un todo integral y coherente. Y es bien interesante porque la novedad es que podemos hacer algunas cosas nosotros mismos, además de cuidarnos con la comida y tener una vida sana y pipipi, también pensar de una manera sana, ¿no? Excelente, Claudia. Mira, quería compartirte algunos saludos que te han dado. Te manda saludos ahí Grace Mendoza, te manda corazones. Madeleine dice, saludos, Clau, gusto en oírte. Alumnos, algunos alumnos. Y tu fan número 1, bueno. Gabriel Topola, Pedro y Claudia, me emociona oírlos. Bueno, un saludo, Gabriel. Un beso. Saludos. Muchas gracias. Mira, tú sabes que una de las cosas que estabas contando del manejo de emociones, tú sabes que algo que estos últimos meses he comenzado a practicar el ciclismo. Estoy practicando bicicleta, estoy haciendo ciclismo y buscando un grupo. Y tú sabes que, y hablando de la gestión, de lo que tú dices, cómo es el ánimo cambia, por ejemplo, a mí me ayuda un montón enfocarme. Y yo ahí quiero contarle un poquito, ¿no?, mi historia, porque yo tenía esta bicicleta hace 10 años que no la usaba. Andaba con el carro, la verdad que nunca la usaba. La compré en oferta y estaba media chuequita, pero yo decía, esta bicicleta no me sirve. Pero bueno, la tuve abandonada. Pero ahora en medio de la pandemia, me ocurre, dentro de los ejercicios que he hecho era el caminar, pero yo digo, ¿por qué no uso la bicicleta? Si ya no hay tráfico, porque en cuarentena no había autos. Claro. Comencé a usar la bicicleta y
pero ya ha pasado tiempo que ahora ya lo uso como ejercicio. Y la verdad que Excelente, me ha ayudado mucho en el ánimo, en las actitudes, en las metas que me pongo, me ha ayudado a afirmarme más. Así sin que duda, animo a sin todos que hagan duda. lo mismo también, ¿ah? Tal cual, bueno, hacer ejercicio físico redunda en emociones muy interesantes, de apertura, de posibilidad, de alegría. Hacer deporte hace bien al cuerpo y a la mente, es así. Y también está conectado con las hormonas y yo comparto con vos, digamos, hacer ejercicio físico realmente te pone en un estado de ánimo excelente y el estado de ánimo, a diferencia de las emociones, son más, tienden más a la permanencia, ¿no? Son como más, son basales. Nosotros decimos en ontología del lenguaje que el estado de ánimo es basal, ¿no? Es esa plataforma de la cual partís cuando tenés una emoción y a la cual arribás después de esa misma emoción. Quiere decir que si vos y yo vibramos en la misma emoción, pero partimos de diferentes estados de ánimo, porque vos sos de una manera y yo soy de otra, o estás siendo de una manera y yo estoy siendo de otra, entonces nuestra vibración emocional también va a ser distinta, porque partimos de un lugar que no es el mismo, digamos. Los estados emocionales tienen múltiples causalidades y tienen que ver con el clima, la ciudad en la que vivís, la cultura, la familia en la que te criaste, si hay sol o no hay sol, la comida que querís, un montón de cosas. Pero digamos que tiene que ver con lo que te caracteriza a vos en general, ¿sí? Digo, hay pueblos, inclusive ciudades que tienen determinado estado de ánimo, ¿viste? Cuando se dice la alegría es solo brasilera, bueno, hay una canción de Charlie García que dice la alegría no es solo brasilera, ¿no? Bueno, ahí habla, él dice alegría en realidad, pero está hablando de un estado de ánimo que caracteriza a los brasileros y es que siempre tienen buena onda, siempre están bailando. Fíjate los países del Caribe donde hay sol, donde hay un clima tropical, ¿no? Digamos, es muy diferente de pronto a las ciudades o a los países que están sumidos en años de invierno permanente o donde no hay sol nunca, donde el frío es muy crudo. Los estados de ánimo son diferentes. Claudia, yo quería hacerte una pregunta. Acá tú estás hablando la forma adecuada de gestionar las emociones. Como tú dices, no hay que tomar decisiones en medio cuando estoy con la emoción encima, pero justamente creo que los grandes errores, y hablando me incluyo también, ¿cuántos errores hemos cometido cuando hemos sido muy emocionales en la toma de decisiones? No hemos tomado decisiones según una emoción, nos hemos equivocado y qué importante lo que tú dices, ¿no? Porque justo si uno analiza hacia atrás nuestra vida, muchos de los errores que hemos cometido, justamente por ser tan emocionales. ¿Y cómo describimos esto? Porque la verdad un poco que nos ayudes a todos, porque en general dice, hay frases como es muy emocional esta persona, es muy impulsivo. Muy ¿A qué se impulsivo, sí. refiere para autoanalizarnos? Y a la necesidad de la pausa, ¿no? Me parece que en ese momento hay ciertos tips que son interesantes para incorporar, para adoptar, digamos. Yo no vengo a vender fórmulas de nada. eh, digamos, la idea es tener herramientas y tener recursos y utilizarlos en la medida que cada uno pueda o considere necesarios para su propio beneficio, ¿no? En función de los objetivos a los cuales quiera arribar. Eh, Creo que es interesante cortar determinadas situaciones y tomarse un momento para pensar. Es decir, evitar la respuesta inmediata del cerebro reptiliano, si se quiere, o del límbico de la emoción, porque a veces estamos en esta cosa, ataque-defensa, me convoca, acepto,
¿no? Esta cosa de donde no mediatizamos el pensamiento, analizamos los pros y los contras y armamos planes de contingencia, qué posibilidades me abre tomar esta decisión, qué posibilidades me cierra, qué tiene de interesante para mí, tiene que ver con lo que yo quiero en este momento en mi vida o no tiene nada que ver, me desfocaliza completamente, me está dando, digamos, placer en el corto plazo, pero no tiene nada que ver con lo que yo me he planteado para el largo plazo, ¿no? Hay muchas decisiones que tomamos para, como la dopamina, ¿no? Esta cosa de satisfacernos en el corto plazo, total, en el largo plazo, qué sé yo, tal vez no voy a existir más, ¿no? Ese pensamiento que, que se analiza en el cuento del mito, en el cuento de Esaú y Jacob, que es el del plato de lentejas, ¿no? Digamos, que vende su primogenitura, Esaú, en la Biblia, por el impulso y por el arrebato, digamos, del apetito que le genera y la seducción que le genera el plato de lentejas, el aroma del plato de lentejas que Jacob le prepara. No sé si recordás ese pasaje de la Biblia, en donde él vende su primogenitura, porque Jacob le dice, te doy el plato de lentejas si vos me vendes tu primogenitura, si vos me cedes tu primogenitura. Y Esaú dice, bueno, sí, total, qué sé yo, tal vez mañana me muero, ¿qué me importa? Sí, dale, dale, tengo hambre, te la vendo, qué sé yo, te la cedo. Entonces, a veces, este comportamiento, digamos, que es absolutamente instintivo, digamos, no mediatizado por el pensamiento, por la reflexión, por supuesto, Esaú después se recontra arrepintió y ahí lo anduvo persiguiendo a Jacob en la historia, ¿no? Y se generó todo un lío, pero... Pero bueno, digamos, tiene consecuencias. Nuestros actos tienen consecuencias siempre. Siempre tiene consecuencias. Pero si nosotros nos tomamos un ratito para pensar, ¿no? Y eventualmente postergar la satisfacción inmediata, la gratificación inmediata, que es otra de las cosas que se dicen en relación al celular, por ejemplo. Esta cosa de la droga, ¿no? Lo que genera la droga, los hábitos... esta tendencia a mirar todo el tiempo el celular, ¿no? Como que genera dopamina, que nos calma esa ansiedad, ¿no? Creo que sería mucho más interesante y seguramente más inteligentes, entre comillas, las decisiones que tomemos. Tampoco somos, digamos, tampoco vamos a suprimir nuestra humanidad, me refiero, pero porque somos seres emocionales. Pero bueno, es interesante poder balancear un poco y darle oportunidad a todos los cerebros que participen, si se quiere. Ser democráticos. Ahora, sí, y Claudia, la otra es que te vayas al otro extremo, donde te dediques a pensar, ¿no? O sea, claro, bueno. yo soy muy emocional y sí hay que pensar, pero piensas tanto que ya no decides. No haces nada. O no haces nada. Ajá, ¿no? no haces nada. Es interesante lo que decís, porque hay una... No, discúlpame, solamente para terminar. No haces nada por temor al miedo, porque entonces te abarga todavía el miedo y entonces no decides nada. Bueno, eso es muy interesante. Hay algo que se llama matriz de desempeño, que se hace en las empresas, en el coaching ejecutivo, en donde se coloca, se arman 4 cuadrantes y en el cuadrante 1 tenés al que tiene, digamos, ideas de poco sentido, digamos, poco estratégicas y hace poco, ¿no? Entonces nosotros en ese cuadrante 1 lo llamamos como el vago, ¿no? El que piensa poco y hace poco es vago. Después tenemos a los grandes filósofos, ¿no? A los que están en el mundo de las ideas permanentemente, los platónicos, si se quiere, que están bien arriba en el eje, digamos, del sentido, del propósito, de la idea, en donde son tan complejas esas ideas y están tan metidos en esta cosa del pensamiento y de la reflexión y de la inteligencia y demás, que finalmente están en el mismo cuadrante, si se quiere, de impacto en la X en cuanto a la acción, que el vago, porque
son ideas tan extraordinarias, que o por miedo al fracaso no las llevan a la acción, o porque son tan complejas que ni siquiera se pueden llevar a la práctica en el mundo real. Son para otro planeta, digamos, ¿no? Entonces también terminan siendo personas que los idealistas, digamos, los idealistas que, bueno, que finalmente tienen poco impacto, ¿no? Generan poco, digamos, no pueden lograr llevar a la acción su idea. Son imposibles de ser ejecutadas, son tan complejas y tan lucubrantes y, no sé, de otra dimensión, que no se logra. Puede ser por el motivo que vos decís, que obviamente por miedo al fracaso, o por inadaptabilidad al entorno, no se pueden llevar a la práctica. Y después está, bueno, el workaholic, ¿no? Que trabaja con poco sentido, pero no puede parar de trabajar porque eso es lo que le da sentido a su vida, estar en acción permanentemente, que es un poco lo que nos está llevando esta sociedad del consumo y de la productividad a todos. Y bueno, y seguramente lo ideal sería trabajar menos, con mayor impacto, con mayor sentido, con más valor estratégico, para que lo que hacemos genere un impacto tan importante y que tenga, digamos, una proporción ventajosa en lo que se refiere a la estrategia, ¿no? A la gran idea, si se quiere. Bueno, nada, nos fuimos a otra cosa, nos fuimos a la matriz de desempeño, pero bueno, todo tiene que ver con todo. Acá también hay emociones, ¿no? Por supuesto. No, pero está muy bien porque, no, de hecho, y acá es muy importante y este tema que hemos tocado porque, claro, o sea, hablamos del tema emocional, pero claro, y hablando de empresarios y hablando gente de negocios, al final, ¿cómo concreto las emociones? Y lo que tú bien has dicho, ¿no? O sea, a veces uno, y esta matriz sí ayuda bastante porque tú hablas de los idealistas, la gente que tiene excelentes ideas, perdón, los que tienen pocas ideas y poco trabajo, o sea, que son vagos, como tú dices. Vagos, ese es el uno. Como tú dices, el filósofo, el Platón, el que tiene ideas, pues, estrambóticas, a veces exageradas. Claro. Y nunca es el momento indicado. Nunca es el momento indicado para llevarlas a la acción, ¿no? Que puede ser por miedo, por exigencia, por sobredimensionar la importancia de la idea por sobre todas las cosas y tal vez no soltar ni un cachito, ni un pedacito de la idea para poder adecuarla a la práctica, ¿no? Hay muchas cosas que pueden estar ahí inhibiendo la oportunidad de llevarlas a la acción, esas ideas. ¿Y cuál es el adecuado en la matriz de desempeño? ¿Cuál sería el adecuado? Y el más interesante sería el cuadrante 4, que lo colocamos justamente arriba del workaholic, en donde tiene más sentido, ¿sí? Sus ideas tienen tremendo sentido y son muy estratégicas, tan estratégicas como las del idealista que está a la izquierda en el cuadrante, pero en términos de lo que es el eje de la acción, está muy adelante y genera un impacto tremendo, con un nivel de esfuerzo menor en términos operativos que el workaholic, pero con mucho mayor impacto de sentido y de valor en cada cosa que hace, ¿no? Ahora, tú sabes sí, hablando del tema de las emociones, justamente, una vez tuve también otro conversatorio con un profesor americano, que él enseña en el americano, es un economista, y él había hecho un estudio y decía que había descubierto que uno de los grandes problemas que ve en Latinoamérica es el tema de las deudas de la gente, y que muchas de estas deudas tienen origen de emociones, pues, o sea, del momento me emocionan a través del consumo, ¿no? A través de la publicidad, a través de las tiendas retail que me ofrecen el oro del moro, y tú dices, ya al momento, la oferta, aprovecho la opción y me endeudo.
Y de pronto hablaba del tema de deuda, que muchas familias se enfrentan a un endeudamiento alto por un manejo de las emociones. ¿Qué Bueno, comentario tiene al respecto? muy interesante. Igualmente habría que ver qué pueblos son los que más se endeudan y dónde está más desarrollado el capitalismo. Yo creo que probablemente Estados Unidos sea un país que se endeuda más en términos privados que Latinoamérica, ¿no? Porque Latinoamérica me parece que no somos los pueblos que más nos endeudamos a nivel privado. Creo que la deuda tiene que ver más a nivel país y por otras cuestiones como la corrupción. Pero digo, es otro tema. No me voy a meter en política hoy. Pero bueno, a lo que voy es que hay las emociones se pueden generar con propósito, con un objetivo concreto. Por ejemplo, el consumo. Si yo quiero que vos consumas, ¿sí? Bueno, vamos a Las Vegas, vamos a ver los colores que hay en Las Vegas, ¿sí? Las formas que hay en Las Vegas, las líneas que hay en Las Vegas, la música, el clima, la temperatura, la pérdida de la noción del tiempo, ¿sí? Las 24 horas son iguales, no hay día, no hay noche, no hay mediodía. Todo el día es igual, tenés las luces prendidas como si fuera de noche, los colores son estridentes, son muy fuertes, la música es de una cadencia, digamos, veloz, es muy rítmica, y la temperatura ambiental es fría, es fría. Entonces, todo eso conlleva a un nivel de consumo y de excitación adrenalínico y demás que hace que la gente esté en un estado alterado, ¿no? Y bueno, pueda vender, como se dice acá, a la madre con tal de seguir apostando, ¿no? O sea, estamos hablando ahí ya de un nivel de adicción importante, de lo que se llama la ludopatía. Ahora, si vos vas a un spa, pues fíjate que ahí está prácticamente en el casino, por ejemplo, está cancelada la posibilidad de pensar prácticamente. Es como que es todo reptiliano, si se quiere, totalmente instintivo. Tengo el presentimiento de que tengo que sigo, ahora voy a ganar. No hay ninguna certeza, no hay ningún estudio, pero bueno, está esa cuestión. De no poder cortar, ¿no? De no poder cortar. Ahora, si yo te llevo a un spa, vos vas a ver que las texturas del spa, los materiales en un spa, es madera, es agua, ¿verdad? Los aromas son muy, muy dulces, muy dulces. Vos fijate que en los casinos, por ejemplo, en general, el aroma no es dulce, es cítrico, ¿verdad? Entonces, en el spa tenés música muy suave, que te invita a una introspección, que te invita justamente a la relajación, a la contemplación, a pensar y a estar en calma. Bajan las pulsaciones, la respiración es muchísimo más profunda, la temperatura es cálida, tenés calor, estás bien. Es decir, nada que ver, vos fíjate ahí que di dos opuestos prácticamente, ¿sí? En donde el ser humano está vibrando así, y consume. Ahora, en el spa, si vos querés que yo juegue juegue a la ruleta y me gaste, no sé, 3 millones de dólares en la ruleta, no lo vas a lograr. Porque estoy serena, estoy pensativa. Tengo la capacidad de pensar, de decidir, de tomar buenas decisiones. Estoy en paz. En el otro caso, estoy pasada de revolución, ¿no? ¿Qué se hace? Los de marketing, los estudiantes, los estudiosos del marketing y de la comercialización y del comportamiento humano, esto lo saben muy bien, muy bien. Claudia, te quería comentar, acá tenemos un saludo y una pregunta. Grace Mendoza dice, ¿cómo podemos trasladar este cuadrante como metodología de trabajo diario para ser más efectivos? ¿Qué hacemos? Qué bueno. Bueno, Gracias, Grace.
Esto que estás haciendo, Grace, de hacerte una pregunta, es lo primero, ¿no? Digamos, tener la inquietud que estás planteando es como el primer paso. Si vos tenés la inquietud, es porque hay algo ahí que te hizo sentido. Con lo cual ese es el primer paso. Y después probablemente ver en qué cuadrante hoy te estás sintiendo identificada o te hace sentido a vos hoy. ¿En qué cuadrante estás en este momento? ¿Estás pensando demasiado? ¿Te da miedo a arriesgar? ¿Estás muy en la elucubración de las grandes ideas y de tener algo descollante, pero no estás logrando llevar a la acción nada? Nunca es el momento oportuno, o eventualmente estás haciendo muy poquito y estás pensando muy poquito, o por el contrario, estás trabajando desmedidamente porque lo único que te hace sentido es estar en funcionamiento, estar en acción, más allá de lo que estés haciendo, porque en eso te estás sintiendo identificada y ahí es donde estás siendo vos, en la acción, sin importar ni por qué ni para qué, moviéndote de un lado para el otro como el conejo de Alicia en el País de la Maravilla, que no para de correr. Eh, bueno, ver dónde estás hoy y dónde querés estar. Y en función de dónde estás y dónde querés estar, esa brecha entre el estado actual, si se quiere, donde vos te estás sintiendo identificada en este momento, y el estado deseado, que es el lugar a donde vos querés ir, bueno, pues entonces esa brecha va a ser el proceso de aprendizaje en donde vas a hacerte vos un montón de preguntas, entre otras cosas, ¿para qué estoy haciendo esto? ¿Qué sentido me hace? En el cuadrante de demasiado trabajo. Y sí, sos Ya. una víctima más como tantos seres humanos. Y claro que no, está muy bien. Entonces el punto es, eh, tal vez es cuestión de empezar a encontrar más el sentido a la acción que a la acción, ¿sí? Hacer por hacer, hacer por hacer, hacer por hacer, es una parte en donde el sentido está borrado. Y en un punto sería interesante que te pongas a pensar cuál es tu propósito, ¿no? ¿Qué querés? ¿Cuál es el sentido? Y sí, está muy bien. Y bueno, eso es un trabajo que vas a tener que hacer, no es una cuestión de preguntas y respuestas. Primero que eso lo tenés que responder vos. Tenés que hacer un trabajo introspectivo y a lo mejor estaría buenísimo que hagas un proceso de coaching. Estaría buenísimo que hagas eso, porque vas a poder sentirte acompañada en esta interesante aventura de desafiarte con buenas preguntas y descubrir qué es lo que querés. ¿Ok? Acá tienes un saludo, te saluda María ¡Ay, Elena María Londoño Elena! Flechas. Gracias, Claudia. Un saludo desde Colombia. ¡Qué Gracias, María Elena. linda! Saludos. Una alumna también, una ex alumna. Un besito grande, María Elena. Gracias, María Una Elena. cosa que íbamos a hablar antes, Al ¿sabés qué, final, Pedro? Sí, decime. sí, ¿Hablo sí, yo? Claudia, lo que te quería comentar era, entonces, dentro de lo que es, lo que se llama la procrastinación o procrastinar, está metido también este tema que estamos hablando ahorita, ¿no? Porque de repente una característica, una persona puede ser una procrastinadora, que es un poco parte de la cultura a veces. Uno procrastina algo, dice esto lo hago después. ¿Es parte también de este manejo de las emociones? Las emociones evidentemente están involucradas en la procrastinación, que por otra parte es una palabra bastante, es una terminología bastante nueva, ¿no? Desde los últimos años esto de la procrastinación. Antes decíamos postergación, si se quiere. La procrastinación se está estudiando bastante porque hay algunas teorías eh, que apelan a que, bueno, el procrastinador lo que necesita es sentir la adrenalina al máximo, casi como una adicción, para hacer todo sobre el final, arriesgando
y estando en el límite, ¿no? Digamos que hay ahí como una cosa de riesgo, si se quiere, de disfrute por lo arriesgado de dejar todo para lo último. Eh, digamos, habría que ver cuál es la estadística de gente que procrastina y la gente que es metódica y que hace las cosas con tiempo. A veces el procrastinador que deja todo para último momento, en verdad, ya viene pensando desde el momento en que tiene las cosas para hacer en esto, pero digamos que necesita llegar a un nivel de definición muy sobre el final para ya jugar todas las cartas, pero a lo mejor ya viene pensando de otro modo durante todo ese tiempo. Pero sí, procrastinar obviamente tiene muchísimo que ver con las emociones, porque digamos, porque sí, porque tiene que ver con esto de la hormona de la adrenalina, de la excitación, del riesgo, porque hay hay cierta relación con el tiempo también, ahí jugar con el tiempo, la omnipotencia, digamos, hacer elástico el tiempo, de jugar con esas emociones, que son cosas que tiene que ver con, bueno, con el tiempo, es algo que atraviesa mucha gente, ¿no? Esto de el que llega antes, el que llega tarde, el que llega mucho antes, el que es hiperpuntual. Ahí también hay una cuestión de hábito y de emoción, ¿no? De estar preparado, de ser más estructurado, de no correr ningún tipo de riesgo de nada. No es solamente el tema de respeto por la cultura y los sesgos culturales y con estas cuestiones que tenemos los seres humanos en sociedad. Ahora, Claudia, otra pregunta. ¿Cómo yo puedo identificar que muchos de las emociones que me embargan se han dado, por ejemplo, por formación? Si yo tengo una familia, por ejemplo, y esto me ocurrió hace años, ¿no? Conocí una familia que era muy vengativa, era muy resentida, ¿no? El papá, la mamá, la hija, todos eran resentidos. Y la verdad, cuando los conocía de afuera, pero entonces yo me doy cuenta que a veces de una u otra manera desde la familia o del entorno que yo tengo influyen con emociones negativas a veces. Entonces comienzo yo a pensar y tener pensamientos que a veces no son míos, pero que vienen por deformación que tengo. ¿Cómo trabajar en ello? Bueno, está buenísimo eso que estás planteando, pero recordá que las emociones no son negativas, son todas buenas, todas nos preservan, digamos, para seguir vivos en algún punto, tienen que ver con eso, a nivel, digamos, para qué están hechas, si se quiere, para qué se hicieron, para qué están. Lo que vos estás hablando es de los estados de ánimo, que son los estados de ánimo que habíamos planteado a diferencia de la emoción, que lejos de ser fugaces, tienden a la permanencia y son como la base de la plataforma a partir de la cual después sí vamos a reaccionar a los estímulos y vamos a emocionar y demás. Pero así como la emoción es algo pasajero y fugaz y contagioso, que nos contagiamos entre nosotros, el estado de ánimo es multifactorial, digamos, cómo se llega a determinado estado de ánimo y va a tener que ver obviamente con cierta cuestión personal de cómo venimos al mundo y quiénes somos y demás, pero después hay toda una serie de cuestiones que es la familia, la educación, los discursos materno o paterno, la sociedad en la que nos educamos, el país, la cultura, el clima, lo que comemos, bueno, todo esto que estábamos hablando antes. Y específicamente el resentimiento es un estado de ánimo bastante paradigmático para estudiarlo, porque ahí se detecta inclusive algo muy interesante y es que el rol del resentido es el rol de una persona que no se hace cargo, digamos, no se hace responsable de su porvenir, si se quiere, ni de su presente ni de su porvenir. Todo depende de los demás con los cuales estoy resentido, que están ahí para
digamos, ponerme obstáculos en mi vida, pero que si ellos no estuvieran, todo sería maravilloso para mí y entonces la vida para mí sería excelente, ¿no? Es esta típica dualidad entre ser víctima y ser protagonista. El resentido, además de ser una víctima y de en algún punto procrastinar la toma de acción y del liderazgo de su vida y tomar las riendas de su vida, lo que está haciendo todo el tiempo es echarle la culpa al otro y a los demás, que sí lograron lo que quisieron y siempre lo lograron seguramente haciéndole daño a los demás, ¿no? Esa es un poco la teoría. Y que el resentido no pudo porque, bueno, no tuvo la oportunidad. Cuando esto es mentira, digamos, se miente a sí mismo, ¿no? En algún punto se está justificando permanentemente, le está echando la culpa y le está dando todo el poder, porque la víctima, ¿qué hace? Se saca todo, digamos, no se da cuenta, pero todo su poder se lo endilga a un otro que es el que en realidad es el exitoso, o es al que le fue bien, o es al que se lo envidia. Ahora, masticar todo el tiempo ese resentimiento y ese odio hace mucho daño. El resentido la pasa muy mal. El resentido es el que está todo el tiempo pensando además en la venganza, ¿no? Y que las cosas se solucionan si el otro desaparece. Con lo cual es bastante desagradable. No es algo... Ahora, cuando hablas de esta, me parece muy potente lo que has dicho en respecto a lo que es tomar las riendas de tu vida, ¿no? Creo que acá está la clave del manejo de las emociones, también ser responsable de mis emociones. O sea, yo no puedo, yo ya hablando ya de un papel como papá, como líder, no puedo pues echarle la culpa al otro por la emoción que yo tengo, ¿no? O sea, yo tengo una emoción y puedo deformar a mi entorno, ¿no? Y yo creo que es una irresponsabilidad de repente de un padre que de repente, como tú dices, tiene resentimiento, trasladar ese resentimiento a su hijo, que su hijo también odia a la persona que tú odias. No tiene sentido eso, porque tu hijo es distinto, ¿no? Pero a veces no controlamos eso, y eso ocurre también en los trabajos que desarrollamos cuando tienes un jefe airado, que aira mucho. Yo recuerdo hace muchos años que había un jefe pues que gritaba, que faltaba el respeto a las personas y esperaba que los subalternos, o sea, los jefes de él, sus supervisores, también traten de la misma forma. O sea, tenía que escalarse igual forma, pero tú tienes que tratar a la gente como yo te trato. Y se crea todo un mal entorno laboral, ¿no? Una toxicidad espantosa, espantosa. Ahora, yo creo que además hay algo del discurso del que no se hace cargo de sus emociones, como por ejemplo cuando escuchas a alguien decir, vos me ponés agresivo, vos me generás tristeza, ¿no? Mirá lo que hiciste, ahora estoy enojado. No. En todo caso, la que me enojo soy yo. Vos podés hacer A, B, C, D, E. Después yo gestiono mis emociones. Es decir, que lo que vos haces, que digamos que yo me tengo que hacer cargo de lo que me pasa a mí con lo que vos haces. ¿Sí? Pero yo puedo generar conmigo algo muy diferente en relación a lo que vos haces. No es una relación directa esto de que si vos haces tal cosa, a mí me va a pasar otra cosa. Porque a lo mejor acá somos 10 personas y vos haces una cosa y a los otros 10 nos pasan cosas diferentes, me refiero. Es decir, echarle la culpa al otro, hacer responsable al otro de lo que me pasa a mí, es no hacerme cargo de mí. Es darte a vos todo el poder que es mío. Y ese poder yo lo necesito para gestionarme. Entonces es bastante complejo y servil, ¿no? Ponerse en ese lugar en donde en definitiva el amo es el otro y yo soy una esclava, porque si no me puedo gestionar y todo el poder te lo di a vos, me convertí en una víctima, en una esclava, no soy libre. Por eso es tan importante saberse libre para poder gestionar.
y hacerse cargo y responsable de lo que uno hace. Y no darle el poder al otro también es muy importante para tu sanidad, ¿no? Porque al final, entonces está diciendo que el otro decida por ti, le está diciendo, y después ocurren los grandes problemas típicos en la familia. Por tu culpa me casé con este. Claro, Por esta, imagínate. yo he seguido esta carrera porque mi papá quería. O sea, al final te has dedicado a hacer lo que los otros querían y no te desarrollas tú como humano y no maduras, ¿no? ¿Y quién tomó esa decisión, no? ¿Y quién tomó esas decisiones en definitiva? Es súper interesante lo que decís, porque apañarse y justificarse en relación a darle los gustos a los demás, en definitiva fue una decisión de esa persona, que no logra hacerse cargo de que tomó esa decisión. Pero bueno, la tomó. Prefirió sentirse amada por su padre, sentirse amada por la madre y casarse con esta persona o estudiar tal o cual carrera por el otro, porque en realidad era más, tal vez más cómodo o lo que fuera, satisfacer al otro, que me quieran los demás porque yo hago lo que el otro quiere, en vez de preguntarme qué quiero yo. Y si hago lo que quiero yo y me va mal, también, también es difícil, me voy a tener que hacer cargo de eso. Hay muchos, a veces esto de la procrastinación es mucho más complejo porque en la procrastinación nos estamos procrastinando a nosotros mismos por miedo al fracaso. Es más fácil echarle la culpa al otro, ¿no? Que hacernos cargo eventualmente de algo que creemos que nos va a ir bárbaro si lo hacemos, pero no lo hacemos. Por las dudas, a ver si todavía sale mal. Nos tenemos que hacer cargo. Bueno, lo último que Claudia, quería decir... tú Sí, sabes que el perdón. tema, tú sabes que el tema de dar el poder al otro hoy día se ha agudizado con el tema de las redes sociales. Es decir, puedes vivir un tema para el otro, ¿no? O sea, la foto para agradar al otro, la apariencia para agradar al otro. Entonces, y con una sociedad tan consumista como la que vivimos, el culto a lo material también comienza a conducir mi conducta. Entonces, comienzo a andar en la ruta del mundo, ¿no? El consumismo, el materialismo, la apariencia, y encima con esto le sumas las redes sociales, ya esto explota. Es que ya explotó hace rato. Eh, el tema de las redes es un tema muy controversial. Hay un libro muy interesante para leer. Obviamente tiene que ser una persona que le guste la filosofía, que se llama La Sociedad de la Transparencia, que es de Byung-Chul Han, y habla justamente de la exposición solo de lo que la sociedad está consumiendo, que es la felicidad, la alegría, la belleza extrema, todas las fotos modificadas, ¿no? Por digitalmente, vender una imagen que no es, reírse para la foto, no hay fotos de gente que la está pasando mal, salvo en los diarios digitales, en la prensa, amarillenta. Pero digamos, la gente lo que muestra, todos los que estamos en las redes, lo que vemos permanentemente es que lo que se muestra, lo que sirve, lo que vale, lo que cuenta, es estar pasando la bomba, estar pasándola fenomenal, tener las mejores cosas, y eso genera muchos problemas. Primero porque genera mentira, y por otro lado porque también genera como mucha necesidad de tener eso, ¿no? De ser así, cuando lo que ahí se muestra es una mentira. Entonces es muy enfermo. Y de hecho ya genera bastantes patologías, ¿no? Trastornos de la alimentación, consumismo, autoestima baja, en fin, un montón de cosas. Es todo un tema. Y además hay un tema ahí de que estamos todo el tiempo alimentando nosotros a las redes
con lo cual las redes se convierten en el gran hermano de Orwell, ¿no? Digamos que Bueno, estamos alimentando todo el tiempo. Pero bueno, sí, nada, quería decir una sola cosita antes de que nos vayamos, que es esto de la gestión de la incertidumbre, que me parece que puede ser interesante para los tiempos que corren, y es, no nos podemos concentrar, manejamos. El COVID no lo manejamos nosotros. Es decir, nosotros no podemos poner toda nuestra energía en eso, pero sí podemos poner toda nuestra energía en lo que sí podemos manejar y en lo que podemos gestionar. Y es en el cómo transitamos esta etapa de la historia que nos tocó vivir. Y en ese cómo gestionamos esto que nos tocó vivir y qué actitud le ponemos a nuestra vida y qué cosas vamos a aprovechar para hacer y qué cosas decidimos hacer para nosotros y elegimos hacer para nosotros y sentir y comer y disfrutar, leer, estudiar, lo que sea, eso lo estamos eligiendo nosotros. Porque en la pandemia está todo el universo, digamos, está todo el mundo, no todo el universo, todo el mundo. El punto es, si podés, porque a veces no se puede, pero si podés elegir, si podés hacer algo, si podés gestionar algo que está bajo tu control, hacelo. Elegí, agenda tu vida, armá vos tu agenda. Decidí qué querés hacer y cómo querés transitar en función de tus posibilidades esto que nos ha tocado vivir de la mejor manera posible para vos. Que no es la mejor manera posible para mí, porque somos todos distintos. Entonces, todos tenemos derecho a generar y a diagramar el día que podemos, que nos gustaría tener. Todos los días, todos los días. ¿Cómo lo vamos a transitar? ¿Con qué emoción la queremos transitar? Es posible, es posible. Digo, esto de esperar a que esto termine es procrastinar la vida. Y la vida va pasando. El tiempo pasa. Y ¿para qué esperar, no? Si la vida es ahora. excelente, Claudia. Yo quiero agradecerte por este tiempo. La verdad, teníamos una hora, pero la verdad siempre nos vamos un poquito más contigo, ¿ah? Es verdad, yo soy muy charlatana, Pedro, muy charlatana. No. Perfecto. Yo creo que la audiencia va a estar feliz, más bien. Vamos a ver los comentarios. Bueno, De todas maneras, y yo quiero agradecerte y también hacer alguna precisión a todo el auditorio que nos está siguiendo la transmisión. Si tú recién te has conectado, tú tienes acá más de una hora que estamos hablando, ya llegando a 1 hora y 20, de hablando justamente de cómo gestionar las emociones. La primera que tú has dado, el primer tip que yo lo tengo justamente apuntado, que me parece es cómo transmutar las emociones, ¿no? Entonces, sí, la cómo energía, puedo sí, total. modularlas, el primer punto, Ujú, a través de mi cuerpo y el lenguaje. Y ahí hablamos un ujú, poco los ejercicios, el meditar, el orar, son formas de que nos ayudan el respirar también. El ujú. otro tema es el Escribir, tema del cantar, bailar. lenguaje, Ujú. cantar, escribir, bailar y hablar con Exacto. alguien, como tú bien lo dices. Eh, Y sobre todo, que me parece muy importante, no tomar decisiones cuando estoy en plenas emociones, estoy en el pico de las emociones, ahí no hay que tomar, ahí hay que tomar pausa. Como dices, si estoy enojado, si tengo una emoción fuerte, mejor camino, hago un Exacto. deporte, me regulo, ¿no? Exacto. Y Y el si no otro podés tema es, salir, andate al baño, andate a tomar un café, andate a darte una vuelta, andate a lavarte la cara, toma aire, cortá la escena un instante. y el hablar también, ¿no? Hoy día, gracias a Dios, la tecnología nos permite también comunicarnos, ¿no? Tenemos Zoom, tenemos plataformas que nos permiten comunicarnos, ¿no? Así es, así es. Eh, y también me parece ahí, en el cambio de pensamiento, que es lo que tú, la segunda parte que tú dices analizar, también se da con la lectura de los libros, con ver videos como de escuchar gente que me aporte, también cambio de pensamiento. Tal vez hay algunos tips finales para ir redondeando. Sí, de hecho vos decías ahora tenemos la tecnología. Vos fíjate que yo trabajo
todo mi trabajo hoy, desde que apareció la pandemia, es remoto, digamos, a través de las distintas plataformas de comunicación, que bueno, hay un montón, no le vamos a hacer propaganda ninguna, pero bueno, todos las conocemos. Yo trabajo con todos los ejecutivos, las empresas, los coaches, todos digamos, los clientes, todo es a través de las plataformas, digamos, de comunicación virtual, por eso también hoy es posible, y ya hace rato, no es que se dio ahora con la pandemia, yo ya venía trabajando como muchos colegas, con gente hispanoparlante de distintas partes del mundo, gracias a la tecnología, digamos, hoy la tecnología en este sentido nos acerca muchísimo y podemos tener conversaciones profesionales con cualquier profesional que nos guste y con el que nos sintamos cómodos, tanto en las empresas para gestionar equipos, porque ojo que las emociones también están presentes en las empresas. No olvidarnos de eso, porque las personas que están en las empresas son personas, y en tanto que son personas, son emoción, sin duda, y son neocórtex, y son pensamiento, digamos, son todo. Así que nosotros a donde vamos llevamos todo nuestro kit, ¿no? En casa, en las empresas y demás. Así que, como se dice, en definitiva las empresas son una red de conversaciones. Así que bueno, nada, me parece que es importante que hoy por hoy creo que la gente ya está al tanto de esto, pero bueno, gracias a las plataformas de comunicación, hoy podemos hablar con gente que está en cualquier parte del mundo, simplemente con hacer un acuerdo previo y chao, eso es todo. Así que esto es una posibilidad y hay que aprovecharla, porque eso nos pone más cerca de lo que somos nosotros, que somos seres gregarios, seres sociales, que necesitamos a otros. Sí, y necesitamos, como bien lo dices, cambiar estos pensamientos con nuevos conocimientos a través de libros, a través de gente que nos ayuda a crecer. Y yo quiero agradecerte, Claudia. De hecho, sigan la Claudia. ¿Cómo te ubican, Claudia? A ti, para que te puedan seguir y tener contacto también con tus servicios. Bueno, lo más fácil es que me contacten por Instagram, que es @ClauKleiderCoach. Clau Kleider Coach, Coach. Clau Kleider Coach, Clau Kleider Coach, ese es mi Instagram y bueno, a través de Instagram me van a encontrar en todos lados. Yo estoy en todas las redes, así que con este apellido sencillo que tengo, me van a encontrar así. Lo que te quería decir, Pedro, que me parece muy importante, es que lo que vos estás haciendo, de acercar a tantos profesionales hablando, de traer tantos temas tan importantes y que realmente en este momento están tan vigentes, estás haciendo muchísimo por la sociedad, por la humanidad en su conjunto, estás haciendo mucho bien. Vos te haces bien a vos mismo porque haces lo que te gusta y se nota muchísimo, que disfrutás de lo que haces. Es un trabajo tremendo, todos los días, no sé cómo haces, para estar todos los días acá al aire, pero esto de traer gente de diferentes países, de diferentes temáticas, acercar estos temas al público, que con un solo clic puede acceder a tanta información, de verdad, me parece que también te ha llegado el momento hoy de ser felicitado vos. Así que es importante que te lleves este logro y este reconocimiento a tu casa, porque es muy importante para vos, ¿no? Digamos, que saber que lo que estás haciendo es algo tan bueno para los demás. Así que bueno, no tu audiencia, yo aprovecho y te digo gracias por todo esto. No, gracias, excelente, excelente. Tú sabes que parte de los propósitos de la vida, justo ayer hablábamos con otra profesional del propósito, creo que parte de nuestro propósito es poder servir a los demás y ayudar un poco. Y creo que hoy día se hace necesario también, una de las cosas que siempre me ha cargado es que la educación, la alta educación, es muy cara, está muy escondida. La alta educación en general no se tiene acceso. Entonces, yo he sido educado en las mejores universidades de Perú, las más caras, la escuela de posgrado, estuve en pregrado,
y yo siempre tenía una carga, digo, ¿por qué lo que yo sé no lo sabe más gente? Entonces siempre me cargaba a mí diciendo, la gente tiene que conocer esto. Entonces hemos tratado, y la pandemia lo ha permitido, traer mucho profesional que la verdad en general, el público en general no tendría acceso, y lo he tratado un poco de democratizar. Vamos a ver cómo nos va el 2021. De hecho, hay muchas ideas que vamos a concretar y estamos en eso encaminados, que es Qué paso del proyecto, bueno. que va a ser un poco que se pague también la operación, ¿no? Ok, pero bueno, este año fue gratis, así que la gente tuvo acceso y va a seguir teniendo acceso a todo esto haciendo un clic nada más y teniendo conectividad, obviamente. Así que bueno, ojalá que lo aprovechen. ¿Eh? Es algo Así es, porque ya llegará un momento que les voy a cobrar, ¿ah? bueno, así que apúrense que después un día lo van a monetizar, gente. Aprovechen para ver todos los videos Así es, antes de que se moneticen. así Bueno, es. Pero Pedro, bueno, excelente, excelente. Yo creo que gracias acá, por la muy, oportunidad. muy bueno, yo creo que acá tiene mucho contenido, así que por favor, ya saben sus datos de Claudia, síganla por favor en las redes. Y por supuesto, también si este conversatorio, esta entrevista te ha parecido muy buena, yo te animo a que lo compartas, compártelo con más amigos, profesionales, a tu equipo, analízalo. Y sobre todo, como bien lo hemos dicho al comienzo, también lo ha dicho Claudia, la primera gestión que uno debe hacer es con uno mismo, ¿no? Trabajar contigo mismo para que yo no pueda dañar a mi equipo o dañar a mi familia también, porque eso Así, también hemos comentado hoy día. Y sí, muy bueno, importante. gracias por seguirnos. Mañana solamente quería anunciar que mañana estoy con José Oliveira hablando de cómo crear una franquicia. Así que no te olvides, mañana a las 7 nos vemos. De todas maneras, de hecho, algún momento nuevamente lo van a ver a Claudia con nosotros en otra entrevista futura, por supuesto. Bueno, muchas gracias. Me están Y acá sacando te el manda jugo saludos acá, también che. Raquel de Perno Master de acá de Lima. Te hace. Gracias, Claudia. Un placer, un Gracias, placer. Me gracias, pueden Raquel. contactar y podemos seguir conversando. Así que bueno, un Excelente. beso grande. Gracias, Pedro. Un beso grande. Buenas noches, Perú y todos los países que te están mirando. Bueno, nos vemos.